Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre el mar, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. Puede sentarse, querido hermano. Puede tomar su asiento. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Yo le he titulado a este mensaje. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Este reloj. Todos usamos la hora porque necesitamos estar pronto a algo. La hora de levantarnos, tenemos una hora. A la hora de entrar a trabajar, tenemos otra hora. A la hora de comer, el que planifica dietas sabe, no lleva estrictamente sus cálculos. Solo otro poquito, pastor. El Espíritu de Dios está bien lindo aquí. Como le digo, a veces no hay que decir mucho, hermano. No hay que decir mucho. Podemos llenar estas libretas de apuntes y de notas. A lo mejor lo que el Señor quiere es decirte una sola cosa. ¿Qué hora es? Alabado Dios. Usamos el horario en todo. Toda nuestra vida cotidiana está involucrada a la hora. ¿Verdad que sí? Es impresionante ver, a mí me llama mucho la atención y muchas preguntas que no se las puedo hacer a usted. Cuando yo estudiaba este capítulo y muchas preguntas que tengo para el Señor que un día se las voy a preguntar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo era? Para todo hay una hora. ¿Qué hora es? Jesús, para entender este capítulo del 14, cuando Jesús camina sobre el mar, Jesús venía de alimentar mucha gente. Para entender nosotros tenemos que leer el capítulo, versículo más atrás, desde el 13. 14, 13. Mantenga su Biblia abierta para que leamos un poco. Jesús nos ha preparado a nosotros una barca. ¿Cuántos dicen amén? Es más, nosotros estamos dentro de la barca. Nosotros permanecemos dentro de la barca. La barca no es el templo donde nosotros estamos. La barca es Cristo mismo. Donde Él nos ha tomado a nosotros y nos ha puesto dentro de ella para, a través de la barca,
La iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y nosotros de quién somos? Entonces la iglesia de Cristo, nosotros le pertenecemos a Él. Jesús nos ha puesto a nosotros en la barca. En el versículo 13, 14-13, ahí mismo en Mateo, para que entendamos lo que está sucediendo con los discípulos en el versículo 22. Jesús tiene un plan para sus discípulos, como lo tiene con nosotros. Jesús tiene un propósito contigo y conmigo, y con mucha gente que va a venir. Jesús está planificando algo intenso. Por eso puse como tema ¿qué hora es? Porque Jesús nos ha puesto a nosotros en la barca. Jesús nos ha hecho a nosotros el llamado. Todos los que estamos aquí es porque hemos creído en su nombre, ¿verdad? Y si alguien no ha creído, este es el día de salvación. El Señor nos ha puesto, y en el versículo 13 Jesús nos relata que Jesús alimenta a los 5,000. ¿Usted se acuerda de eso? Es curioso ver en el versículo 14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y dice: y sanó a los que en ellos estaban enfermos. Una gran multitud, como 5,000 personas, eran más. Cuando anochecía, escuche esto, Jesús está preparando a sus discípulos. Jesús ha puesto a sus discípulos un plan. Jesús les está enseñando a sus discípulos porque Jesús está interesado en sus discípulos crezcan. Entonces los lleva y les dice en el versículo 15, dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: Señor, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Mire lo que dicen los discípulos: despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Mire qué clase de discipulado. Estos discípulos tenían un privilegio, hermano, de que personalmente el maestro les estaba enseñando. Mire qué clase de enseñanza el Señor está por darles a sus discípulos. Dice: para que vayan por las aldeas y compren de comer. El versículo 16 dice, mire lo que dice el versículo 16: no tienen necesidad de irse. La gente no tiene necesidad de irse. Jesús ha caminado con sus discípulos, les ha enseñado milagros, les ha mostrado lo que Él está haciendo, ya les habló palabra, y sin embargo los trae para enseñarles. Y en este momento les dice, los discípulos, en vez de tomar acción, en vez de pensar en algo, en vez de ponerse, dicen: Señor, hay mucha gente aquí, ya es tarde. Han estado toda la tarde con nosotros. Muchos están murmurando. Usted sabe que la multitud es lo que hacen. Muchos están murmurando. Muchos no se pueden acomodar en la hierba. ¿Sabes qué, Señor? Despídelos. Córrenlos, que se vayan. Que vayan a sus casas, que vayan por las aldeas, que se regresen de donde vinieron para que coman. Mire qué clase de enseñanza le da Jesús a sus discípulos. No tienen necesidad de irse. Denle vosotros de comer. Sepa, Señor, denle fuerte. Denle vosotros de comer. Las multitudes tenían hambre. La hora ya era tarde. Y les dice el Señor: denle vosotros de comer. ¿Qué clase de enseñanza, no? ¿Qué clase de enseñanza? Porque el Señor está tratando de incomodar su corazón a sus discípulos. Yo les voy a decir: el que no es discípulo de Cristo, no se preocupe. Dios no lo va a incomodar. Dios lo va a dejar tranquilo. Si
hay alguien que no quiere definitivamente seguir al Señor, no se apure. Pero el que es discípulo de Cristo, el Señor lo va a incomodar. El Señor lo va a mover. El Señor, ¿sabe qué? El Señor va a ir donde usted mismo y le va a tocar ahí. Va a ir donde usted está acostado y lo va a ir a despertar. Porque ese es el trato del Señor con sus discípulos. ¿Cuántos aquí han recibido un llamamiento del Señor a media madrugada? Levántate, te necesito orando, levántate. Se te está cayendo la casa, levántate a orar. Se te está muriendo tu familiar, levántate a orar. Porque el Señor tiene un trato especial con sus hijos. El Señor tiene un trato especial con sus discípulos. Con todo aquel que le ha aceptado y le está siguiendo, el Señor tiene un trato especial. Y el Señor reta el corazón. El Señor reta nuestras vidas. Porque el interés del Señor es que nosotros crezcamos y nos expandamos. Es que nosotros crezcamos espiritualmente. Porque a veces físicamente ya no tenemos para dónde ir. Es espiritual. Yo no dije el nombre, ¿no? Al lado. El interés del Señor es espiritual. Es que nuestro espíritu crezca. El interés del Señor es que nuestro espíritu sea humilde. El interés del Señor es que nosotros como sus discípulos crezcamos en fe. Creyéndole. ¿Usted sabe cuánta multitud había? ¿Sabe qué pasó después de esa multitud? Regresaron a Jesús. Me voy a adelantar un poquito, porque así lo quiere el Señor. Ellos fueron alimentados con 5 panes y 3 peces. Y el Señor alimenta a gran multitud y sobra alimento. Y cuando ellos cruzaron la barca, después de anunciar lo que vamos a hablar aquí, después de llegar al punto, Señor, ¿dónde estabas? Dijeron ellos. Le andamos buscando y el Señor le dice, ciertamente ustedes me siguen porque les di de comer. Ustedes fueron saciados allá y han cruzado, han hecho lo posible por venir de este lado a buscarme, porque les di de comer. Pero el interés del Señor no es que comamos comidas terrenales, como dijo Jesús. El interés del Señor es que nosotros crezcamos en su palabra, que comamos Biblia. ¿Sabe usted un secreto? Yo le voy a decir un secreto para los que no lo saben. Cuando uno pasa, se arrodilla, cuando uno reconoce a su Rey como único Señor y Salvador. Mire, yo le voy a decir, con la alabanza, con lo que tocaron ahora, como se movió la presencia de Dios, yo tengo alimento para un mes. Yo me siento capaz de caminar por eso un mes y decir, Señor, ok, salgo de aquí. ¿Qué es lo que quieres que hagamos esta semana? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres hacer este mes conmigo? ¿A quién quieres que le hable? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué es lo que tú quieres que yo deje? Ese es un secreto. Porque en la presencia de Dios, mi hermano, el alimento espiritual, el alimento del cielo es lo que nosotros nos sostiene. La presencia del Espíritu Santo sobre una vida es lo que va a libertar de la esclavitud. Muchas veces dice la gente, yo no soy esclavo, yo no estoy atado, yo no estoy en una cárcel, pero somos esclavos del pecado cuando no tenemos a Jesucristo. Y entonces hay un problema, porque cuando somos esclavos del pecado, el que encubre su pecado, dice el proverbio, no prosperará. No prosperará su alma. Hay un alma estancada. Hay un espíritu que clama y gime, porque el espíritu clama a Dios. Y una angustia terrible por la presencia, pero el pecado no confesado nos mantiene atados, nos mantiene prisioneros. Alabado Dios. Y solamente la presencia de Dios, solamente el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por la razón de que el Señor le dijo a sus discípulos, no se muevan,
No se muevan de Jerusalén. Quédense reunidos, oren, hasta que seas investidos con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo, que es el que nos impulsa, es el que nos llama. Si no, dígame a mí. Usted me vio llegar del mundo, ¿verdad que me vio? Usted me vio llegar del mundo, y no es porque yo estoy acá, sino porque la obra redentora del Espíritu Santo es la que hace la obra en nosotros. Es el poder de Dios que nos levanta. Es el poder de Dios que nos sostiene. Es el poder de la palabra de Dios el que nos va a fortalecer a nosotros cuando venga el día malo. Entonces el Señor está interesado en que sus discípulos tengan fe. Como el Señor está interesado en ti, mi hermano, en mí, en nosotros, que nosotros tengamos fe. Darle vosotros de comer. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Qué tienen por ahí? Dice el Señor. ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué el Señor te ha dado? ¿Cuáles son tus dones? Usted tiene dones. Muchas veces no los ha descubierto, pero usted tiene dones. ¿Y sabe cómo uno descubre o le he revelado el don? De rodillas. Usted tiene un don de Dios, pero de rodillas lo descubrimos. De rodillas nos es revelado. Muchos de ustedes son evangelistas, muchos de ustedes son profetas, muchos de ustedes tienen un talento de tocar música, muchos de ustedes tienen palabras. Usted tiene un don que tiene que ser desarrollado, pero es descubierto aquí, con humildad de rodillas ante su presencia. El Señor está interesado que sus discípulos aprendan a tener fe. Pero como ellos no aprenden, vamos a tocar el punto. Como ellos no están decididos, como ellos no están dispuestos, están aprendiendo, pero están negándose a creer en lo imposible, a creer de que Dios puede hacer de mí lo que yo nunca he pensado, a creer que lo que yo no puedo lograr, Él sí lo puede hacer. Dios está interesado en que nosotros crezcamos en fe. Y le voy a decir algo más. Que algo no se cumpla en tus oraciones no quiere decir que seas falto de fe. Que algo no se cumpla cuando tú oraste no quiere decir que no tengas fe. Que seamos faltos de fe. Tenemos que aprender a ver qué es lo que Dios quiere. Dijo Jesús: denle vosotros de comer. ¿Qué es lo que tú tienes? Lo que tú tienes, tráiganmelo acá. Es lo que dice el Señor. Nosotros no enseñamos a depender de nosotros. Pastora, estamos en lo correcto, ¿verdad? Nosotros no enseñamos a que dependa de la alabanza. Nosotros no enseñamos a que dependa del líder, a que dependa del maestro, al que va a predicar hoy, que va a predicar la otra semana. Oh, el hermano otra vez. Dios no lo trae a que dependa de ningún hombre. Dios lo trae para que usted aprenda a depender totalmente de Él. Denle vosotros de comer, tráiganmelo acá. Y entramos al punto. Como los discípulos, dentro de su corazón, no atienden, el Señor los tiene que empujar. A veces, hermano, el Señor nos tiene que empujar. A veces el Señor nos tiene que despertar. Porque es la hora. Es la hora de despertar.
Es la hora que aquellos discípulos que están en la barca entiendan que es hora de caminar. 14:24 dice. El 23. Y despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Como la béisbol. Alabado sea. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es el Señor, porque Él nos ama tanto, hermano. Él nos ama tanto, dio su vida por nosotros y nos ama tanto que cuando nos ve durmiendo no nos va a dejar dormidos. Él nos ama tanto que cuando nos ve a nosotros desinteresados por la palabra, tiene Él que meter por allá algo y empezar a tocar para que nuestro espíritu despierte, para que nosotros atendamos el llamado de Dios, para que nosotros veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El discípulo está en la barca. El mar representa todo lo demás. El mar representa el mundo. El mar representa todos los problemas que hay en el mundo. El mar representa todas las situaciones que vamos a pasar como cristianos. Yo le decía a un hermano este fin de semana, usted, sea cristiano o no sea cristiano, usted va a padecer necesidad. Ese cuento de que venga Cristo y los problemas se le acabaron, le mintieron. Es mentira. Es mentira, porque la verdad es la verdad. Y la verdad es que si estamos en Cristo, vamos a tener problemas. Y si no estamos en Cristo, también vamos a tener problemas. La diferencia es con quién tenemos los problemas. O la vivimos solos, o pasamos nuestras dificultades con Cristo, creciendo, caminando, avanzando hacia el reino que Dios nos tiene preparado. Esa es una gran diferencia. Siempre lo vamos a tener. El mar representa todo lo que te quiere apartar de Dios. El mar representa todas las angustias que vienen y todas las que van a venir. El mar representa todas las deudas y los problemas a los que nosotros personalmente muchas veces nos metemos cuando Dios nos dijo que no nos metiéramos ahí. Todas esas situaciones representa el mar, y la barca es la iglesia de Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. El Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Entonces, Cristo tiene que poner una hora para nosotros. Y tiene que meternos en una barca. Y nos tiene que mandar a cruzar el lago solos, a cruzar el mar, porque nos ha estado hablando hace ratos, nos ha estado hablando hace años atrás, y no queremos escuchar y no atendemos la voz del Señor. Siempre seguimos preguntando como los discípulos, Señor, yo no puedo, Señor, haz las cosas diferentes. Pero el Señor les dijo, denle vosotros de comer. Les está enseñando que no es necesario quedarse pensando en qué hacer. Si Cristo está con nosotros, todo es posible. Poner nuestra mirada en el Señor. Tiene que meterlos a la barca, porque si no, no van a aprender. Mire qué clase de discipulado, ¿verdad? ¿Qué clase de enseñanzas personales que da el Señor? ¿Qué trato personal? Yo le digo, cuando una persona se entrega al Señor y el Señor empieza a tener un trato personal con él,
Hay que tener cuidado. Porque ese hombre, esa mujer anda con Dios. El hombre que es removido de su lugar, la mujer que es removida de su lugar, anda con Dios. Pero muchas veces no podemos ver a Dios. Muchas veces no lo podemos ver, pero Él está allí. Jesús mete a sus discípulos en una barca mientras Él ora. Y a las 4 de la mañana dice, escucha lo que dice. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Dice más, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Imagínense, aún cuando vieron la multiplicación delante de sus ojos, aún cuando ellos trajeron los peces, ellos venían de ver la gloria de Dios. Y todavía en la barca viene Jesús sobre el agua caminando tranquilo. Oh, un fantasma. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo lo vemos nosotros a veces? Que vemos la gloria de Dios y el primer problema que viene nos asusta. Yo no vuelvo a la iglesia. El hermano no me saludó. Ay, bendito. No, porque si vas a la iglesia los problemas te levantan, en el mundo también, y te vas a perder. Pero en el evangelio no. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, dijo el apóstol, entremos. Es necesario que a través de muchas pruebas nosotros seamos probados, refinados como el oro puro. El hecho de Jesús caminar en la barca, caminar sobre el agua, nos dice a nosotros que todo está bajo control.